Alejandro, bueno, estamos en invierno, siempre hay sin dudas recomendaciones para conocer qué es el monóxido de carbono, cómo afecta, cómo se produce, qué tenemos que hacer. Bien, eso es un tema que se escucha mucho y muy poca gente lo sabe, y está bueno el tema de preguntarlo y saberlo, ¿no? El monóxido de carbono es un gas, ¿sí? Es un gas que, ¿cuál es la función que tiene? ¿O qué es lo que hace el monóxido de carbono? Desplaza las moléculas de oxígeno y es un gas que no se percibe. Es un gas que no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. Si vos en una habitación abrís una garrafa y entrás, sentís enseguida el olor a gas. En un lugar donde haya gas natural se siente un olor muchas veces raro, nauseabundo, que te denota la presencia de gas. Pero el monóxido de carbono no tiene olor, es imperceptible a los sentidos humanos. Nosotros lo podemos detectar solamente con cámaras de gases, con elementos para el rastreo justamente de este gas. ¿Cuál es el problema que tenemos con el monóxido de carbono? Es una molécula muy liviana que se conjuga con el oxígeno, desplaza las moléculas de oxígeno y puede ingresar al organismo así de la misma manera que ingresa el oxígeno. Una vez que ingresa al organismo, contamina la sangre, ¿no? Y eso es lo que provoca fallas a nivel orgánico en el cuerpo. Síntomas que por ahí algunas personas suelen tener: dolores de cabeza, mareos, visión borrosa, un montón de serie de anormalidades que uno encuentra en sí mismo. El problema es cuando este gas nos sorprende durmiendo. Ahí hay muchas veces la mayoría de los fallecimientos, por así decirlo, vamos a hacer un poquito bruscos con las palabras, fallecimiento de las personas que por intoxicación de monóxido de carbono, ha sido justamente en esta condición. Están durmiendo tranquilamente y sin darse cuenta, ese gas produce la asfixia literalmente de estas personas. ¿No te despertás? No te despertás. Cuando hay pérdida de gas en una garrafa, muchas veces justamente el olor feo que se siente hace que una persona se despierte. Como este gas es tan imperceptible, directamente no te llegas a despertar en muchas ocasiones. ¿Cómo se produce el monóxido de carbono? Bien, el monóxido de carbono se produce o se encuentra en las combustiones incompletas, que nosotros le llamamos. ¿Qué es una combustión incompleta? Nosotros siempre hablamos de dos tipos de combustiones: completas e incompletas. La combustión completa, es para que la gente lo entienda, es cuando tenemos algo que se prende fuego, tenemos luz, tenemos llama, hay calor, o sea, la típica imagen del fuego, ¿sí? Algo, imaginémonos una madera, dos maderas con fuego alrededor. Eso es una combustión completa. En una combustión incompleta ya ahí faltan algunos de esos elementos, generalmente la llama, y la combustión no es completa. Muchas veces se da en espacios cerrados. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí es donde hay más liberación de ese gas, que es el monóxido de carbono. Y ahí es el peligro justamente de intoxicación. Lo ideal que hay que hacer ante la presencia o ante la sospecha de monóxido de carbono es justamente ventilar el lugar, airearlo. ¿Para qué? Para que este gas salga del lugar, ¿no? Es lo ideal que hay que hacer. Nosotros cuando entramos a lugares donde existe la presencia o la posibilidad de presencia de monóxido de carbono u otros tantos gases, entramos con equipos de respiración, que es justamente un tubo con aire comprimido, con máscara, que a nosotros nos permite respirar o tomar aire respirable, ¿no? Que eso es lo que la gente por ahí no tiene en cuenta. Muchas veces la gente siente algo que se quema, hay un olor raro, pasa algo raro en una casa, la gente suele entrar sin tener esta precaución, porque piensan que no les va a pasar nada, y ahí es justamente donde comienzan los problemas. Bien, Alejandro, esa combustión incompleta, ¿en qué lugares se da? Generalmente se da en lugares cerrados. Sí, en lugares cerrados. En leños encendidos. Bueno, justamente en ahí está el tema. Yo he leído algunos comentarios justamente por esta situación, en estas horas. Muchas veces se asocia al mal uso de los artefactos a gas que hay en un hogar, que sí, es muy, muy probable. Entonces hay que corroborar siempre que, por ejemplo, una cocina, cuando la encendemos, la llama sea bien azul; un calefactor, que la llama sea bien azul, que no sea anaranjada o que tenga otro color, ¿sí?
Eso es el primer indicador. Segundo, ¿dónde más se puede dar? En todo elemento que pueda prenderse, que pueda quemarse. En la madera muchas veces, carbón, la leña, muchas veces los productos plásticos, derivados de algunos hidrocarburos pueden ser. Pero, ¿qué es lo que pasa? En la madera también se da el desprendimiento de monóxido de carbono, justamente cuando está en la fase de que no llega al encendido total. Muchas veces los braseros, hay muchos hogares que tienen braseros o salamandras. Muchas veces a las salamandras les cierran el paso de aire. ¿Para qué? Para que dure más la madera dentro, para que dure más la brasa, que no se consuma tan rápido. Y ahí muchas veces, en vez de hacer tiraje, por así decirlo, por la chimenea de la salamandra, el tiraje empieza a hacerse para afuera y empieza a emanar el gas para afuera. Entonces, cuando la brasa, por ejemplo, no está con llama, es brasa sola. Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de una combustión incompleta. Tenemos calor, tenemos el material combustible, pero no tenemos la llama. No es bueno un brasero. No es bueno tener un brasero. No es bueno tener un brasero. Si lo vas a tener, lo ideal es tener una ventilación. Una ventana abierta. Exactamente. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Mete un brasero adentro, cierra todo para que esté más calentito. Y ahí justamente es el primer error y el mayor problema, ¿no? Bueno, ese es el cuento del brasero. Si tenemos, también lo explicaste por el tema de la salamandra, y si tenemos una... ¿cómo es? ¿Una estufa? ¿A leña o a gas? A leña, perdón. A leña, el famoso un hogar. Bueno, en el hogar primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Por más que no se vean, las paredes de las chimeneas se van llenando de hollín. ¿El hollín qué es lo que es? Es carbón. Son micropartículas de carbón que se van pegando. Estas micropartículas de carbón, de un año para el otro, con la temperatura que va generando el fuego en el hogar, comienzan a ir encendiéndose y no producen una combustión completa. Justamente se encienden y empiezan a emitir gases. Esos gases, muchas veces, en vez de salir por arriba, pueden buscar a salir por abajo y ahí pueden generar una contaminación de monóxido de carbono en el hogar. Esto se da cuando muchas veces prendemos el hogar y hay mucho viento y hace que el humo entra dentro de la habitación en vez de salir por afuera, para arriba. Bueno, con esto sería exactamente algo parecido. Entonces, es bueno mantener siempre el buen tiraje, la buena ventilación de una chimenea. Limpiarla año a año. Lo ideal es que antes de comenzar la temporada invernal, antes de comenzar a usar el hogar, hacer una limpieza de las paredes de la chimenea. Algunos lo hacen con alguna cadena, con algún palo, con un escobillón largo, una escoba. Bueno, de la manera que lo hagan, lo importante es limpiar las paredes de restos de hollín del año anterior. Una buena oxigenación, que tenga buen tiraje de aire, que la chimenea no esté tapada, y tener siempre la precaución, si se deja de noche, que haya una abertura, una ventana o algo semiabierto, justamente para que airee la zona, ¿no? Hablarnos de los calefactores a gas. Los calefactores a gas. Bien, el calefactor tiene una característica sencilla. Primero, las instalaciones, vamos a comenzar lo básico, lo principal. Las instalaciones para los equipos a gas tienen que ser siempre un profesional matriculado. No puede ser cualquiera. Hay un dicho que dice cada loco con su tema, ¿no? Bueno, un profesional matriculado. ¿A qué me refiero con esto? Que es la persona justamente responsable e idónea en la instalación de un equipo. Claro. Entonces, primero eso. Segundo, controlarlo periódicamente. Llega el invierno, hace frío, prendemos la estufa a gas. Antes de eso, sería lo ideal controlar que no haya pérdidas de gas, que no haya pérdida de gas natural. ¿Un service? Exactamente, un service. Controlar el artefacto en su totalidad, a simple vista, que no tenga picadura, que no haya algún caño roto, que cualquier cosa que a mí me demuestre que eso no está en óptimas condiciones. Y prenderlo un día, hacer una prueba piloto, prenderlo un día a pleno día, sin la necesidad de estar usándolo por el frío, ¿no? Entonces, lo prendemos, justamente lo controlamos, verificamos, tenemos una buena ventilación, para poder luego sí poder usarlo. No son recomendaciones de un gasista, son recomendaciones de nosotros como bomberos, ¿no es cierto? Lo que damos, que hacemos y lo que le sugerimos a la gente que tiene justamente estos artefactos en su casa. Cuando nos calefaccionamos con las viejas y queridas estufas
de vela o caloventores. ¿También hay que tener previsiones? Las estufas a cuarzo, exactamente. A cuarzo. También es ideal tener ciertas precauciones. No es tanto por la emanación de gases, no es tanto, pero sí muchas veces por incendio más que nada. Ahí ya tenemos que tener en cuenta los cables, la instalación eléctrica, las condiciones que están los cables. Muchas veces las velas se llenan de pelusa, entonces sería lindo antes de comenzar a usarlas en el periodo invernal, limpiar, sacar todas esas pelusas. ¿Por qué? Porque el sistema de las estufas a cuarzo o las velas es una resistencia que tiene por dentro, claro, que a través justamente del paso de la energía se ponen al rojo vivo, se ponen incandescentes, levantan temperatura y esas pelusas empiezan a quemarse muchas veces. Muchas veces esas pelusas comienzan a humear y ahí es donde puede producir una intoxicación. Y algo más grave es justamente que pueda llegar a ser un cortocircuito o incendiarse. Claro. Sí, seguro. En cuanto a los acondicionadores de aire, ¿qué recomendaciones lo que tienen? Lo que tienen los split de frío-calor, bueno, también matriculado. También, ahí siempre tiene que ser un instalador matriculado, es la persona idónea en este caso. Revisarlo, no te voy a decir periódicamente, pero sí una vez al año por lo menos. Antes de entrar. Antes de entrar, exactamente. Tener la precaución de que estén los filtros limpios, también por el mismo sistema. Pero ahí, como ya es a través de corriente eléctrica, igual que con las velas, no es tanto el peligro de la combustión y que se genere gas. Es más difícil. Es más difícil. Pero sí, muchas veces, ¿qué es lo que puede pasar? Muchas veces el aire se puede ir quemando, el oxígeno puede ir quemándose y ahí puede ocasionar una falta de oxígeno en el ambiente. Por eso lo ideal es que en todo lugar donde haya calefacción, haya una mínima ventilación, sea el tipo de calefacción que sea. Bien, y en el caso de que tengamos algunos síntomas de mareo y demás, acudir... Primeramente, lo primero que hay que hacer es acudir al hospital o llamar al número de emergencia de salud pública a mano o al centro de salud más cercano, que es el personal, la persona que va a saber qué decir. Claro. Lo que sí nosotros sugerimos, o cuando llegamos a un lugar y hay casos de posible intoxicación, lo primero, sacar a la víctima afuera, sacar a la persona afuera que tome aire limpio, aire respirable. Y enseguida, obvio, si sigue con esos síntomas, al hospital, inmediatamente. Claro. Hay que la cosa se agrava a mayor exposición, obviamente, al gas, ¿no? A mayor cantidad de gas inhalado, exactamente, porque por ahí puede ser que nos demos cuenta enseguida, pero por ahí pasa bastante tiempo en que nos damos cuenta, o cuando nos empezamos a dar cuenta porque ya estamos contaminados, ya estamos intoxicados, y ahí es el peligro justamente. Claro. Muchas veces llegamos a un lugar, entramos a un espacio cerrado donde existe la presencia de monóxido de carbono y no nos damos cuenta. Cuando comenzamos a sentir esos mareos, comenzamos a sentir náuseas muchas veces, dolor de cabeza, vemos que la visión se nos está a borrar un poquito, nos sentimos raros, es porque ya ahí en ese momento hay una intoxicación justamente en el organismo. ¿Qué es este gas carbono? Monóxido de carbono, que desplaza las moléculas de oxígeno, ingresan al organismo y empiezan a correr justamente a través del torrente sanguíneo por los glóbulos rojos y ahí van contaminando todo el organismo. Bien, por último, balance, un resumen de lo que fue el acto del Día de Bomberos que estuvimos hablando antes, no hicimos después el balance. El balance, bueno, la verdad que fue un acto muy lindo, en lo personal fue muy emotivo. Hubo mucha gente, me sorprendió la cantidad de gente que hubo. Agradezco y felicito a la familia de los chicos que se recibieron, que hicieron su juramento, porque nosotros no tenemos ninguna paga, no tenemos ninguna retribución, digamos, por la actividad de nuestros bomberos. Y nuestra mayor satisfacción es justamente el acompañamiento de la familia. Y por eso el Día del Bombero, que hayan habido tantas familias acompañando a los chicos que hacían su juramento, fue algo, en lo personal, muy emotivo. El acto fue sencillo, fue cortito, porque ahora, recuerdo que ahora el 19 de agosto son los 25 años del cuartel de bomberos voluntarios de Cerrito. Y bueno, ahí es donde le queremos dar un poquito más de auge, más de fuerza al acto justamente.
Así que bueno, esperemos el 19 de agosto. Esperemos el 19 de agosto, exactamente. Bueno, y a ventilar todos los ambientes en caso de... A ventilar todos los ambientes. En el caso de tener calefacción, De todo tipo. de todo tipo, exactamente, ventilar justamente los ambientes. Por ahí la gente, algo para tener en cuenta, mucha gente viaja con la calefacción en los vehículos prendidos. También justamente es algo para tener en cuenta. ¿Qué es lo ideal justamente en un viaje largo? Algunos por ahí aconsejan cada 1 hora, algunos por ahí aconsejan cada... ¿Bajar la ventanilla? Bajar la ventanilla, El vidrio, como el vidrio. Por ahí se aconseja hacer una parada, bajarse del vehículo. Si es un viaje de muchos kilómetros, donde viajamos muchas horas sin parar, lo ideal es que cada mínimo, o mejor dicho, máximo, el periodo máximo, 2 horas y medias. Hay que bajarse. 2 horas y media, detener el auto, bajarse, caminar, hacer unos pasos afuera del auto, ventilar el vehículo en sí, uno tomar aire fresco y después continuar el viaje. Porque eso muchas veces produce un poquito de somnolencia, sueño, o muchas veces nos inactiva las funciones cognitivas que nosotros tenemos y vamos manejando muchas veces al estilo zombie. Claro, seguro. Cada 300 kilómetros son para Exactamente. hacer un parate, aunque no tengamos que cargar combustible. Aunque no tengamos 5 nada que minutos, hacer. 10. Exactamente, 5 o 10 minutos, te detenés, te tirás al costado de la ruta. Mucho más, por mucha más razón si vamos solos, porque muchas veces salir con otra persona, vamos hablando, vamos tomando mate, nos vamos distrayendo, pero cuando viajamos solos, ahí es justamente más peligroso. Se complica. Alejandro, muchas gracias. No, por favor, Luis Venía. Gracias a ustedes.